Muy buenos días, precioso pueblo de Dios. Les saludamos a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. A ustedes y a sus preciosas familias enviamos un abrazo, un fuerte abrazo y un saludo para cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Y les recordamos que este es el día del Señor. El día del Señor es el que hizo para que le adoráramos, le exaltáramos y nos gozáramos delante de su presencia. Les recordamos, pueblo de Dios, de antemano, que seguimos nosotros sembrando en el reino de Dios a través de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, o si quiere usted enviar su diezmo, su ofrenda a través de PushPay, con mucho gusto también se recibirá en el Ministerio Tango. Enviamos saludos cariñosos a cada una de las iglesias que nos ven a través de este medio y seguimos orando y seguimos intercediendo por las vidas de cada uno de los hermanos y hermanas que están pasando por diferentes transiciones. Oramos por nuestro pastor David Cisneros, para que el Señor le siga fortaleciendo y sanando, recuperando con bien. Bendecimos a todo el resto del pueblo de Dios, donde quiera que se encuentren, y declaramos cielos abiertos sobre sus vidas y sobre sus familias. Bueno, hoy también estaremos orando y preparándonos en la palabra de Dios, intercediendo por esta palabra que Dios nos ha dado para este día. Vamos a tomar un tiempo aquí para poder orar juntos en oración. Padre, nos unimos con tu hermoso pueblo. Pedimos, Padre, tu cobertura, tu protección, tu cuidado sobre cada uno de los hermanos, hermanas que pasan por diferentes transiciones, Padre. Pedimos por ellos, Padre, para que tú les confortes, les fortalezcas y traigas sanidad a sus cuerpos y a sus vidas. Bendecimos a cada preciosa familia, donde quiera que se encuentren, Padre, que tu bendición, tu cobertura, tu cuidado y tu providencia esté con cada uno de ellos como con nosotros. Prepáranos en este día hermoso, tu día hermoso y precioso que preparaste para cada uno de nosotros, para que te adoráramos, te exaltáramos y te damos la gloria. Ahora, Padre, bendice tu palabra y hazla prosperar para el bien que tú la envías. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Pues pueblo de Dios, hoy vamos a abrir la escritura, la palabra de nuestro Dios, que es poderosa para salvar, para sanar y para restaurar nuestras vidas. Hoy estaremos meditando en el capítulo número 5 de 2 de Corintios, el verso 17 al verso 18, y vamos a verla, dice la escritura de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y en el verso número 21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bueno, importante, ¿verdad?, es poder saber y entender, comprender bien lo que es la obra sobrenatural y poderosa de Jesucristo en la cruz del Calvario, y cómo impactó la vida del apóstol Pablo y sigue impactando las vidas de cada uno de nosotros. Dice la Biblia que ahora que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y dice, todo esto proviene de Dios. No considerando a Dios y tomando en cuenta los grandes pecados de los hombres, sino que grande y mayor fue su amor, en el cual Él a través de Cristo estaba reconciliándonos en un acuerdo con Dios. Y cuando nosotros vemos la obra soberana del Señor en nuestras vidas, vamos a entender lo maravilloso, glorioso, amoroso que es Dios para con nosotros. Cuando nosotros vemos el verso 21, en el cual nos dice la palabra de esta manera, dice que el que no conoció pecado, Jesús, el que no había conocido pecado, se hizo pecado por nosotros. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. En otras palabras,
nosotros estábamos bajo la injusticia por causa de nuestra pecaminosidad. Pero una vez que Cristo viene y reconcilia con nosotros ese acuerdo a través del arrepentimiento, a través del perdón de nuestros pecados, entonces Jesús nos pone en la balanza juntamente con los requisitos de la justicia de Dios. Entonces, Él tomó nuestro lugar para que nosotros estuviéramos en el lugar correcto. Es decir, nosotros estábamos fuera de la balanza con Dios. La justicia de Dios estaba sobre todas las cosas. No podíamos justificarnos a nosotros mismos. Necesitábamos nosotros a alguien que nos pudiese justificar. Y nadie como Jesucristo, que Él tomó nuestro lugar y nos puso en la balanza para poder ser justicia de Dios delante del Señor. Y en el libro de Romanos capítulo 5 nosotros podemos leer de la siguiente manera. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces fue a través de Jesucristo que ahora nosotros podemos tener la justicia de Dios. Usted puede imaginarse qué tan grande y poderosa es la obra sobrenatural de Jesucristo. Yo no sé si usted, ¿verdad?, en el pasado, pero cuando uno vive sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, se da cuenta, ¿verdad?, que hay tantas cosas que vienen a nuestra conciencia, sentidos de culpabilidad, espíritus de confusión a nuestras vidas, a nuestras mentes, y tenemos una vida muy inestable. Pero una vez que verdaderamente llegamos a una decisión personal con Cristo Jesús, vemos la obra sobrenatural y poderosa en las vidas de cada uno de nosotros, de cómo Dios nos libera de aquel asedio, de aquella tormento y tortura que había en nuestras vidas, y nos trae como consecuencia su paz. Entonces, una vez que Él nos reconcilia en Cristo, la paz, la fortaleza, la consolación llega a nuestras almas. Y no solo eso, es que Jesús hizo una obra tan perfecta, tan completa, de la cual ahora da testimonio el apóstol Pablo, haciendo saber todo lo que Dios ha hecho a través de esa obra redentora de Jesucristo. Nosotros vamos a ver las siguientes escrituras, son importantes considerarlas. Por ejemplo, en el libro de Efesios capítulo 2, leemos esta escritura tremendamente de lo que dice nuestro Dios a través del apóstol Pablo. Capítulo 2, dice la palabra de Dios en el verso número 1 al 3. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Pero en el verso 4 dice: pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no solamente Jesús nos ha traído la vida cuando nos traslada de las tinieblas a la luz, pero también enseguida, así como Él resucita, nos da el poder de la promesa de la resurrección a nosotros. Pero secuentemente dice que también nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. En otras palabras, usted y yo podemos ver y saber que lo que no era igualable se hace igualable por la obra sobrenatural y poderosa
de Jesucristo. No merecíamos nosotros de ninguna manera, de acuerdo a nuestra pecaminosidad, no merecíamos el poder estar en el lugar que estamos, pero por la gracia divina, por la misericordia de Dios con que Él nos amó, perdonando nuestros pecados y dándonos vida juntamente con Cristo, entonces dice que también Él ahora nos ha sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. ¿No es hermoso pensar sobre estas cosas tan hermosas, maravillosas, sobrenaturales que solamente Dios nos puede dar? Entonces no podemos tener en poco de ninguna manera ninguna cosa, ¿verdad?, que pueda competir con la obra de Dios. La obra de Dios es maravillosa, es poderosa, es sobrenatural, no tiene límites, es una obra ilimitada que trae completa sanidad, restauración, salvación, liberación para cada uno de nosotros. La obra de Jesucristo es la obra más perfecta que haya ocurrido en este mundo, y nosotros por gracia y por su grande misericordia obtuvimos el perdón de nuestros pecados y la promesa de vida eterna. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. Así que nosotros necesitamos saber que los valores más grandes que podamos tener en la vida, en este mundo y aún en la venidera, es el poder saber que se hizo una obra sobrenatural, perfecta, gloriosa, que nos va llevando de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. El apóstol San Pablo, ¿verdad?, dijo claramente en su propia vida, porque para él era lo sumo Jesucristo. Él dijo, ¿verdad?, en el capítulo 2, verso 20 del libro de Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivía antes en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Imagínense qué tan grande valor para Pablo era la obra sobrenatural redentora de Jesucristo. Bueno, en estos tiempos, hermano, por los cuales estamos pasando, necesitamos saber de antemano que hay una obra sobrenatural que Jesús ha hecho a favor de cada uno de nosotros. Esa obra nos trae salvación, perdón de pecados, vida eterna, pero también nos trae sanidad, sanidad para tu cuerpo, sanidad para tu alma, sanidad para tu espíritu. Trae libertad para tu mente, para tu corazón y para tu espíritu. La obra sobrenatural de Jesucristo es perfecta y Él desea que nosotros podamos recibirla, no parcialmente, sino completamente, porque va a ser de bienestar para ti, para tu familia, para tus hijos o tus hijas, en cualquier situación en la cual se encuentren. Cuando Jesús les dio la palabra a cada uno de ellos, les envió para que pudiesen ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y nosotros podemos ver y saber que en el libro de los Hechos aparece la palabra, ¿verdad? Dice al carcelero de Filipos, diciéndole el Señor a través del apóstol Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, Pablo no solamente le estaba dando el evangelio a este hombre, él creyó que si él recibía a Jesús, él creía en Jesús, él podía entender el plan soberano y sobrenatural de Jesús en su vida, también su casa podía ser salva, podía ser sana. Y Jesús hizo su obra respaldando esta palabra que su siervo, el apóstol Pablo, dio a conocer a este carcelero y consecuentemente afectó la vida de la familia del carcelero. ¿Usted cree que Dios puede afectar la vida de usted? ¿Usted cree que Dios puede afectar positivamente
y para bienestar la vida de su familia. Bueno, nosotros debemos creerlo si nosotros, ¿verdad?, tenemos fe para creerlo. Entonces necesitamos abrir nuestro corazón, ser sensibles a la obra maravillosa y sobrenatural de nuestro Dios en nuestras vidas y creamos ilimitadamente lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Me encanta lo que el apóstol San Pablo habla acerca de todas las transiciones que vivió en la vida, pero él se dio cuenta que el Dios encarnado, Jesucristo, estaba en su soberanía para proteger y guardar su vida por donde quiera que él fue, por donde quiera que él caminó, donde quiera que él proclamó su evangelio. El Señor Jesús estuvo con él para respaldarlo. En el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo número 4, la palabra del Señor nos habla de la siguiente manera. Timoteo capítulo 4. Sí, lo leemos así, de la siguiente manera. Verso 16 al 18. Dice la palabra del Señor así. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero añade diciendo el apóstol San Pablo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 31 al 33, nos dice la escritura de la siguiente manera. Romanos, capítulo 8, versículo 31 al 33. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Bueno, aquí nosotros podemos entender que es Dios quien nos ha justificado. Y bajo su justicia divina, que es por la fe, nosotros estamos amparados y protegidos por nuestro Dios. Por eso Pablo hace la pregunta, ¿quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Dios es el único que justifica. Y dice este verso tan hermoso, ¿verdad?, que nos habla de la siguiente manera. Dice el 32, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Imagínense que Dios nos dio lo mejor que tenía, a su propio Hijo, lo mejor de lo mejor. El precio mayor lo dio por nosotros. Todas las demás cosas que estén a nuestro alrededor o que pasen en nuestras vidas, Dios es poderoso para poder suplir todo recurso a través de esa obra sobrenatural que se hizo en la cruz del Calvario, para poder suplir cada necesidad conforme a sus riquezas en gloria, como de igual manera nosotros necesitamos saber y entender que cualquier situación, sea de enfermedad, sea de dolencias, sea de transiciones, sea de pruebas, sea de necesidades, si Dios nos dio todo lo mejor, que era su Hijo,
¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Entonces es importante saber que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario a favor de nosotros nos ha bendecido. Entonces dice la Biblia que el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en su presencia. Mi hermano, mi hermana que me escucha, le quiero decir, en medio de estos tiempos difíciles de transición, de pruebas, de necesidades, le quiero decir que el Cristo de la gloria, el Dios todopoderoso, se ha sentado con poder y con autoridad a la diestra del Padre para interceder por cada uno de nosotros y suplir cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Permítame decirle, no pierda la fe, no pierda la esperanza. Espere en el Señor, que Él hará y manifestará su presencia y su obra sobrenatural, divina, a favor de usted, a favor de cada uno de los suyos, donde quiera que usted se encuentre. Hoy vamos a tomar un momento para que podamos orar, interceder y clamar por toda aquella necesidad que usted o cualquiera que está a nuestro alrededor tenga, y vamos a rogar a nuestro Dios en unidad, en un mismo espíritu, para que se haga relevante y manifiesta la obra de nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias por este hermoso día, este hermoso tiempo maravilloso que nos permite, Señor, estar juntos con tu pueblo, Señor, unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, Padre, deseando lo mejor de tu obra maravillosa para cada una de tus familias, de tus hijos y de tus hijas, de cada uno de nosotros. Pedimos, Señor del cielo, que tú te sigas manifestando y que cada uno de nosotros podamos entender que si tú, Padre, nos has dado a tu amado Hijo, nos darás también todas las cosas que hemos de necesitar en este mundo. Visita la vida de aquellos que están pasando por enfermedades, por dolencias, por transiciones, por pruebas y por necesidades, Padre. Pedimos tu cobertura, Padre, tu bendición sobre ellos, Padre. Cúbrelos con tu hermoso manto divino, Padre, y rogamos que la presencia del Dios Altísimo nos cubra a cada uno de nosotros. Que el resto de este día sea un día de gozo, de alegría, de contentamiento, de paz a nuestras vidas, que nos abraces con tu amor y tu presencia divina, Padre. Quédate con nosotros, quédate con nuestras familias y bendecimos a tu hermoso pueblo en el nombre de Jesús. Bendiciones, pueblo de Dios, a cada uno de ustedes donde quiera que estén, y bendecimos a sus familias en el nombre de Jesús.